Ambos estarán con nosotros hasta las 11:20 aproximadamente y luego continuaremos con nuestro siguiente tema. Damas y caballeros, con el tema Tratamiento fiscal del comercio electrónico, implicaciones fiscales en materia de impuestos directos e indirectos, retos y desafíos para la administración tributaria, recibimos desde Deloitte a Desiree Sá y Fernando Muñoz. Fuerte el aplauso para ellos. Ahora sí, ¿me escuchan? Muchas gracias. Gracias por toda esa introducción y por la invitación que siempre hace el Colegio de Contadores para este evento, que nos parece el evento más importante del año y un lugar y un espacio para encontrarnos con todos estos colegas, compañeros, un lugar para compartir, para reflexionar y para enterarnos de todos estos temas de actualización tributaria. Vamos a iniciar en cámara lenta, dando chance también de que muchos de nuestros colegas que están todavía merendando se puedan incorporar, pero no sin antes de hacer ciertas notas importantísimas sobre lo que van a esperar, sobre lo que van a ver en esta presentación. Bueno, primero que nada, disculparnos de antemano, porque tanto mi colega Fernando como yo, ambos nos encanta hablar hasta por los codos. Entonces, vamos a tratar de limitarnos y no excedernos del tiempo que tenemos programado. Y segundo, compartir un poco de cuáles son las expectativas que pueden tener de esta presentación. Y queremos dejarlo claro para no defraudar a nadie y esperamos que aún compartiendo lo que viene, se mantengan con el interés de estar sentados allí reflexionando con nosotros sobre este tema tan importante como lo es el comercio electrónico. Y queremos comenzar señalando no pretendemos que esta presentación sea tan arriba para hablar de temas internacionales, para hablar de temas de la OCDE, de qué está haciendo la OCDE desde el inicio del 97-98, cuando comenzó a hablar de comercio electrónico, de la importancia que debían darles los países a este tema. No pretendemos hablar de las acciones de BEPS, pero por favor continúen sentados. No pretendemos hablar de qué están haciendo los grandes países que controlan la economía a nivel mundial, sino que lo que pretendemos es mostrar algo un poco más íntimo, es qué estamos haciendo en Panamá, qué tenemos en Panamá, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras bondades de nuestra legislación, cuáles son aquellas cosas en las que podemos pensar para mejorar. Hemos tenido la dicha de contar con Fernando, que como comentaba Salomón, viene con toda la experiencia de Costa Rica, entonces también entender cómo nos ven otros países de Centroamérica. Y por último, reflexionar con ustedes acerca de, si estamos aquí, ¿qué nos falta? ¿Qué podemos hacer como país, como expertos en esta área tributaria para contribuir en el desarrollo de nuestra normativa y en la creación de un espacio que permita que todos aquellos interlocutores que participan en este ecosistema del comercio electrónico se sientan cómodos para que las cosas funcionen? Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar por entender, y aquí voy a tener que quitar el micrófono porque no puedo ver bien la pantalla, en entender en dónde estamos parados. ¿Qué pasa en el mundo entero y por qué hablamos de la importancia del comercio electrónico? Y tenemos que destacar que esto que hablamos de economía digital ya está en todos lados. O sea, antes uno decía, bueno, voy a hacer una compra electrónica una vez al año cuando voy a renovar el closet, cuando voy a comprar zapatos. Y entonces entraba la logística, no, déjame ir a la tienda a probarme el zapato, a medirme la talla que me gusta, para entonces después entrar en la página y seleccionar la marca y la talla que me gusta. Ya nos damos cuenta que la cercanía que provee lo que es el comercio electrónico trae consigo una serie de herramientas, de que ya no tengo que ir a probarme el zapato y ver cuál es la talla, sino que me mido el pie, e incluso hay páginas que ya tienen diseñadas estas aplicaciones para que uno fácilmente pueda detectar cuál es la talla dentro de esa línea de zapatos. Y así vamos viendo que en el día a día utilizamos el comercio electrónico.
lo utilizamos cuando estamos en la oficina, no nos da tiempo de salir a comer y sencillamente a través del celular escogemos el restaurante, escogemos quién es el que nos va a ayudar con el pedido y nos llega la comida. Entonces es un día a día, es un hábito que ya ha sido adquirido por todos. Es una necesidad el que las empresas, el que las compañías, el que las instituciones se adapten a esta nueva forma de comunicarnos virtual. La pandemia nos dejó muchas enseñanzas y una de ellas es que nos podemos adaptar e incluso podemos llegar a ser mucho más eficientes. ¿Quién no me va a decir que en momentos de pandemia trabajó más de 8 horas desde su casa? Ya las reuniones no eran a ciertas horas del día para evitar el tráfico, sino que uno con el desayuno aquí, el café acá, ya la reunión había comenzado. Entonces tiene sus pros y sus contras, pero sin duda alguna es un aspecto en el que tenemos que adaptarnos. Aquí sencillamente hemos incluido algunas notas del por qué hablamos de la importancia del comercio electrónico. Sencillamente, como les decía, ya es un hábito adquirido. A nivel de Latinoamérica, los 4 países principales, y obviamente ustedes me dirán, claro, deciré, pero es que estamos hablando de países grandes. Sí, estos son los países que dominan lo que es las transferencias de comercio electrónico. Vemos a países como Brasil, México, Colombia, Argentina. Ya no se desesperen, más adelante vamos a ver cuál ha sido la posición de Panamá en el comercio electrónico. Y tenemos que destacar obviamente que la OCDE ha tenido sus avances y desde el año 98 ya empezó con estos reportes de presten atención al comercio electrónico, países pónganse de acuerdo de cómo va a tributar, será necesario crear un nuevo impuesto, cómo van a tratar el IVA, pero sin duda alguna no podemos dejar de lado el concepto de la soberanía y que cada país debe evaluar cómo se adapta a esta nueva realidad a los fines de tributar sobre esta actividad. Incluso hasta ahorita en el 2022, hace creo que unos meses, ya salió también una agenda de la OCDE para hablar desde el punto de vista de comercio electrónico, pero desde lo que tiene que ver en el enfoque de la competencia. ¿Cómo hacemos para que también los países y las empresas que participan en el comercio electrónico también respeten unos principios de libre competencia? ¿Por qué hablamos de comercio electrónico en Panamá? Porque es un tema importante para incluirlo en esta agenda. Es un tema importante porque, sin lugar a dudas, y aquí podemos ver algunas cifras, Panamá representó el mercado de e-commerce con mayor proporción de ventas retail en la región de Latinoamérica, con un 8% del total. Aunque ustedes no lo crean, Panamá fue la economía cuyo segmento en línea representó la mayor proporción de ventas minoristas. Adicionalmente, tenemos información proporcionada al Ministerio de Comercio e Industria de que se habla de nueva generación de empleos. Y sin lugar a dudas, también ha sido una forma para que aquellas empresas pymes puedan alcanzar un mercado que antes no imaginaban. ¿Cómo hago yo para entrar en X mercado del mundo si ni siquiera tengo personal? Si no tengo una base fija. Ahora sí lo pueden hacer con el comercio electrónico. Entonces, ¿es un tema al que le debemos prestar atención o no? Sí es un tema al que le debemos prestar atención. Hoy en día incluso las empresas ya están evaluando y desde el punto de vista de lo que es el idioma de marketing. Ojo que no soy experta en marketing, pero bueno, trato también de entender un poquito cómo ha sido este proceso de transformación. Se habla de omnicanalidad. Es decir, la presencia en el mercado tiene que estar en diversos canales y en el que todos se comuniquen. Que una persona pueda, si decide, ir a la tienda física, pero que adicionalmente, si el inventario no está allí, ella pueda, a través de la página, ver en qué otra oficina, en qué otra tienda se encuentra ese inventario. Que yo pueda hacer un pedido a través del internet, pero que yo pueda recogerlo si quiero en la tienda. Esas son las flexibilidades y las bondades que tiene el comercio electrónico y lo que nos obliga a entenderlo para también así analizar las implicaciones fiscales de cada una de estas fases. Sin duda alguna, tanto los consumidores como las empresas se han adaptado. Sin duda alguna, Panamá cuenta con ventajas comerciales de su ubicación. Panamá puede y debe seguir siendo el hub de las Américas. Y sin duda alguna han existido iniciativas, tanto desde el punto de vista de la Dirección General de Ingresos, yo tengo que destacar y tengo que hacerlo público, hace alrededor de 2 meses tuvimos la oportunidad de reunirnos con Gerardo Herrera, que andaba por allí, no sé si hoy está también, para discutir estos temas de comercio electrónico y de verdad que la receptividad y la apertura
a plantear estas iniciativas por parte de la DGI ha sido magnífica. Sabemos que adicionalmente, y esto para ubicarnos en este contexto, existe un proyecto de ley. El proyecto de ley tiene sus bondades, pero desafortunadamente una de las cosas que tenemos que comentar es que abarca muchos temas. Abarca temas laborales, abarca temas fiscales, entonces hace difícil su comprensión y todavía no ha sido ratificado. Este es el contexto de lo que tenemos en comercio electrónico. ¿Qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Panamá? Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de normativa. No sin antes señalarles que esta presentación la queremos hacer rica, ¿en qué sentido? En el sentido de promover, señalar, informar que tenemos una zona libre de Colón, que ustedes dirán, bueno, pero es que la zona libre de Colón está en comparación con Panamá Pacífico, toda la estructura que tiene Panamá Pacífico, ambos son regímenes fiscales especiales, ambos tienen sus bondades, pero lo que queremos destacar hoy es que la zona libre de Colón cuenta con una clave de operación para el comercio electrónico, una clave de operación que tiene sus bondades, que ya también las va a comentar Fernando, y lo que queremos enfatizar en esta presentación es cómo hacemos para que esas bondades coexistan con el resto del sistema tributario que tenemos en Panamá, que esa es una de las debilidades que notamos de esta regulación. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en lo que sería la normativa de la zona libre de Colón, vamos a enfocarnos en establecer esta como un punto de referencia para la valoración que han tenido otros países de la región de Centroamérica y finalmente vamos a comentar acerca de los desafíos que tiene la implementación de esta clave de operación y nuestras recomendaciones. ¿Vamos bien de tiempo, Fernando? Vamos bien, vamos bien. Ok, cuando hablamos del sistema normativo de comercio electrónico, tenemos que abordar muchas cosas, porque es que no tenemos realmente, como les decía, un instrumento que regule todo lo que es el comercio electrónico desde todas sus aristas. ¿Y a qué me refiero con aristas? Me refiero a lo que sería la arista de regular la relación contractual. Me refiero a la arista que sería el regular la protección de los datos y de la información que se cruza y fluye una vez que uno accede a estas plataformas. Me refiero a las implicaciones fiscales, me refiero a implicaciones regulatorias, de competencia, sino que tenemos en nuestro ordenamiento diversa legislación que van regulando de manera aislada, desafortunadamente, cada uno de estos aspectos. Entonces, podemos hacer referencia a la Ley 51 con su modificación, que esta ley regula lo que son los documentos electrónicos y las firmas. Podemos hacer referencia también a lo que sería la Ley 81 del 2019 sobre la protección de datos. Y aquí entramos entonces en el protagonista. Podemos hacer referencia a la ley que reorganiza lo que es la zona libre de Colón, que tiene como objetivo el promover el desarrollo del comercio electrónico y que lo logra a través de esa resolución de junta directiva que podrán observar allí, que es del año 2018. Y no podemos verla de manera aislada a lo que es el Código Fiscal. Y ya vamos a ver más adelante el por qué, porque es que ya sea que yo me establezca en Panamá a través de un vehículo para desarrollar el comercio electrónico o que yo quiera hacerlo desde el exterior con el apoyo de mis operadores logísticos, esto va a tener una implicación fiscal que tenemos que advertir. Por eso es que no podemos dejar de verlo de la mano con lo que es el Código Fiscal, el Decreto Ejecutivo 170 y por supuesto que también con lo que sería la legislación de depósitos aduaneros. Porque es que también tenemos que precisar que en esa necesidad que tienen los establecimientos, las empresas, de que fluya el negocio con el comercio electrónico, yo tengo que tener un inventario que esté a disposición de ese consumidor. Que el consumidor cuando entre a la página y diga, yo quiero este producto, yo le pueda decir, te lo tengo en 3 días, en la puerta de tu casa. Entonces, voy a tener la necesidad de tener un inventario en una de estas zonas libres. ¿Qué pasa con esto? Me genera un riesgo. Por el hecho de tenerlo, ahora soy una base fija aquí en Panamá, debo tributar, debo inscribirme. O sea, estos son los aspectos y las aristas que debemos precisar cuando hablamos de comercio electrónico y ya no verlo tanto desde el punto de vista de qué está haciendo la OCDE, qué estamos haciendo en Panamá. Entonces, vayamos profundizando. ¿Qué establece esa resolución de Junta Directiva de la Zona Libre de Colón? Me define lo que es comercio electrónico y me dice, oye, mira, yo te voy a otorgar una clave especial
Esa clave especial te la puedo otorgar a ti si te estableces en la zona libre de Colón, se la puedo otorgar a otro usuario, incluso tu empresa extranjera. Puedes entrar con el comercio electrónico en Panamá en la zona libre y lo puedes hacer a través de un operador logístico. Ok, entonces vayamos viendo cómo se come esto. El operador logístico va a tener un protagonismo en esta figura del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque va a ser la persona jurídica que va a prestar esos servicios auxiliares de coordinación logística, de que la mercancía llegue, de recibir esta mercancía y de despacharla al consumidor final, para que estos lleguen al cliente final en el tiempo pactado. Ahora ustedes dirán, bueno, lo veo sencillo. No es tan sencillo. Vamos a ver entonces cuáles son esas particularidades. Sin lugar a dudas, esto tiene sus limitaciones. El comprador va a ser aquel consumidor final que va a ser el que va a adquirir esa mercancía. El valor de cada transacción individual no puede ser mayor a 2.500 y mensual a 10.000 al mes. Entonces, vamos a ver cuáles son los problemas que se pueden presentar en la práctica. Y aquí los invito a que hagamos una sesión de esta, como las que yo a veces veo mucho en YouTube, de esas de meditación y de mindfulness, que dicen a toda la audiencia, cierren los ojos. Imaginemos. Entonces, imaginemos que quien va a optar por el comercio electrónico es una empresa local. O imaginemos que es una empresa que está establecida en la zona libre. ¿Qué pasa con la tributación? Decimos, bueno, mira, esta empresa va a tener su clave de operación, está establecida en zona libre, va a tener su plataforma y entonces cualquier cliente, y cuando digo cualquiera me refiero desde una persona que está aquí en este evento que se metió hasta una persona que está en el exterior, se mete y hace la compra. Ok, no lo vamos a ver desde la perspectiva de en cuánto tiempo le llega a él, cómo le llega el producto, si hay devolución, vamos a verlo desde mi perspectiva. ¿Generé renta gravable o no generé renta gravable? O sea, estas son las particularidades que debemos tener. Ah, no, es que tengo que separar, así como lo hace cualquier empresa en zona libre de Colón, yo tengo que separar y distinguir de toda esa clientela que va a ingresar a mi plataforma, que entra y que no entra, para separar y distinguir cómo va a estar mi tributación, para saber si yo genero renta gravable, si yo genero una renta gravable que va a estar exenta, si yo voy a generar una implicación fiscal a nivel de dividendos. Y ustedes dirán, bueno, esto no es tan complicado si es una empresa que está establecida acá. Porque la empresa que está establecida acá ya debe está sometida a lo que es la regulación de mantener su contabilidad separada, está sometida a su obligación de tener que presentar su declaración de rentas. El tema se complica un poco cuando decimos, bueno, tienes que distinguir y no puedes discriminar en tu plataforma a quién atiendes. Y lo otro es, se complica un poco cuando empiezo a verlo de la mano de otra normativa. Porque recuérdense que en el 2020 hubo una modificación a nuestro decreto ejecutivo 170 al reglamento que permite que una empresa extranjera tenga un inventario en Panamá que sea administrado por un operador logístico y siempre y cuando el destino final de ese inventario no sea Panamá, eso no tributa. Entonces, ¿cómo coexiste esto con esta clave de operación? ¿Cómo hacemos con aquellas empresas extranjeras y para promover lo que es la actividad del operador logístico que dice, yo quiero a través del operador logístico que está en Panamá sumarme a ese movimiento de comercio electrónico para tener más cercanía con esos clientes finales en Panamá y que están diciendo, oye, y me están diciendo en zona libre, me está diciendo el MISI de que yo no tengo por qué registrarme porque todo lo puedo hacer a través de mi operador logístico? Y uno le dice, sí, en efecto, pero ¿qué pasa cuando quien se meta en la plataforma sea un cliente panameño? Ahí todo cambia. Entonces, esas son las adecuaciones que tenemos que pensar para que esto realmente funcione. Y de ahí entonces las preguntas que nos hacemos, mira, ¿resulta necesario no registrar un vehículo en Panamá o realmente todo te lo puede hacer el 3PL o el operador logístico? ¿Generas o no un EP? Por el hecho de que quieras tener tu inventario para tener más cercanía de tus clientes. Y tenemos que hacer entonces, según lo que establece el decreto ejecutivo 170, con esa modificación que hubo en el 2020, tenemos que hacernos la pregunta, ya va, pero ¿para quién va ese inventario? ¿Ese inventario va a salir? ¿O ese inventario puede estar destinado a clientes en Panamá? ¿O tú vas a restringir que en esa plataforma no ingrese ningún ciudadano?
Adicionalmente, no podemos dejar de lado que en todo este aspecto tiene que coexistir también con los tratados para evitar la doble imposición, quienes también tienen también establecen lo que es un concepto de EP con ciertas restricciones que no serán consideradas bases fijas, que son más favorecedores para lo que serían las empresas extranjeras. De que adicionalmente con todo esto coexiste la facturación electrónica como medio que documenta este tipo de transacciones, y esa armonización que deben haber entre todas estas normas. Cuando hablamos de la operatividad de lo que son estas transacciones en el comercio electrónico, no podemos dejar de lado que son 3 los principales documentos que exige lo que es la zona libre de Colón. En primer lugar, esa factura comercial. Y en segundo lugar, y yo diría que al final se subdivide, lo que sería la declaración de movimiento electrónico, que debe tener por un lado esta empresa minorista y por otro lado también el operador logístico. Ahora veamos qué sucede en el resto de la región en comparación con esto que hemos expuesto, y aquí le paso la palabra a mi colega Fernando. Muchísimas gracias, Desiree. Y bueno, realmente, como bien lo comentó Desiree, lo que queremos traer son ejemplos vivos, ¿verdad? Y un poco más aterrizados e inclusive un poco más íntimos, como usó la palabra Desiree, en relación con la situación de Panamá. Aquí lo primero que hay que tomar en consideración es que, por lo general, en la región centroamericana sí tenemos comercio electrónico. De hecho que Panamá, Costa Rica, República Dominicana son mercados maduros, pero eso no quiere decir que tengamos una figura como tal, como la zona libre Colón, ni que tengamos regulaciones que operativicen y que puedan hacer operativo un negocio como tal. Hay grandes diferencias y ya voy a hablar con profundo cariño de qué destaca en Panamá en relación con la región, pero algo muy importante tomar en consideración, tal vez a manera de perspectiva, es qué sucede en otras latitudes. Por ejemplo, caso de mi país, Costa Rica, no tenemos ninguna normativa de comercio electrónico, y eso que somos un mercado que ya se considera maduro o que ha ido madurando en el comercio electrónico, pero tenemos que echar mano de normas generales para poder estructurar los negocios y pensar los negocios que queremos desarrollar. Por ejemplo, sí tenemos la figura de operador la figura de operador logístico bajo una zona franca, ¿verdad? Las zonas francas en Costa Rica pueden brindar servicios cumpliendo requisitos de inversión, requisitos, digamos, de sustancia por la parte también de nivel de empleo en cuanto a remuneración, y hay un tipo de empresas que permite, por ejemplo, el manejo de inventarios de terceros. Pero una cosa es que yo esté autorizado a manejar inventarios de terceras personas, y otra cosa muy distinta es que ya yo tenga una estructura pensada, como la tiene Zona Libre Colón, para operar puramente lo que es comercio electrónico. ¿Por qué? Porque ya esa es una bondad que vamos viendo, que aquí se regula muy bien, que en otros países no lo tenemos. Caso similar tenemos en República Dominicana, donde tenemos leyes o tenemos normas que tocan el comercio electrónico, pero desde una perspectiva contractual. Es decir, se regula para temas de contratos, para temas de validez de obligaciones, para temas que tienen que ver con protección al consumidor, pero no tenemos en sí pensada ni una figura como tal que se parezca o se asemeje a la zona libre, ni tenemos una norma que pueda operativizar este tipo de comercio, que es una de las riquezas justamente que tiene Panamá y de lo cual me refiero en la siguiente diapositiva. Otro punto importante, y tal vez ahí pasamos a la siguiente. Otro punto importante, y tal vez para destacar 4 países, porque por tema de tiempo y porque nos gusta mucho hablar, no podíamos traer toda la región por acá, pero lo que es, por ejemplo, Guatemala. En Guatemala tenemos la misma situación. Hay normas que me tocan el comercio electrónico desde aristas que tienen que ver con contratos, con protección al consumidor y con firmas digitales. Una vez más, no tenemos una norma que operativice este modelo de negocio para las empresas como tal. Mismo caso, para citarlo rápidamente, el tema de El Salvador. Igual, tenemos normas que regulan o tocan comercio electrónico dentro de una norma, dentro de una ley que me habla específicamente de lo que tiene que ver con contratos, con regulaciones para el consumidor, con firmas digitales, con telecomunicaciones, pero no, una vez más, no tenemos ideado a nivel de la región ni tenemos un comparable como tal de lo que se logra hacer con Zona Libre Colón y con la operatividad que permite o que prevé la misma normativa vía ley, pero sobre todo vía reglamento que se publica para poder llevar adelante este tipo de actividad. Entonces, lo que yo quisiera destacar, es que para
el resto de la región hay una necesidad de pensar cada uno de los negocios que queremos desarrollar en comercio electrónico. Es decir, como tenemos que echar mano de normas generales, llámese Código Civil, llámese Ley General de Aduanas, llámese legislación de tributación normal, ¿verdad? Sin que tenga algún tipo de connotación específica para comercio electrónico, todos los negocios tienen que ser pensados y todos los negocios tienen que ser estructurados. A diferencia de venir a Panamá, donde ya tenemos prevista una figura donde podemos iniciar una operación, sea que me estén prestando los servicios por mercancías de consignación, o sea que yo mismo tenga una clave de operación en Zona Libre Colón y tenga la clave complementaria para poder ejercer comercio electrónico, no tenemos en la región esto. Entonces tenemos que pensar cada negocio demanda de una estructuración, cada negocio demanda de un pensamiento, de una ideación. Entonces la situación es, como vemos, un poco más compleja, porque, por ejemplo, citamos 4 países, pero esta es una realidad en general de toda nuestra región, incluido República Dominicana. Voy a hacer aquí una acotación y es, por ejemplo, algunas de las dificultades que nosotros nos podemos topar puntualmente. Ya hablé que la primera dificultad es la estructuración, es decir, los negocios los tenemos que pensar porque no tenemos una previsión como tal. Lo segundo que podemos tener también son cuestionamientos. Bien lo señalaba Desiree, ¿qué puede pasar con temas de IVA? Bueno, esa operación que yo estoy haciendo para reexportación, ¿paga IVA o no paga IVA? Esta es una pregunta, y es la pregunta del millón, y muchas veces la respuesta no está. Amerita que se tengan que hacer acercamientos con las autoridades, amerita que se tengan que hacer revisiones específicas, amerita que haya que hacer una planeación, una ideación, o que las empresas puedan operar con cierta limitación para evitar riesgos, o que se asuma el riesgo de operación sabiendo que el día de mañana puedo tener una contingencia por la parte del impuesto al valor agregado. Otro tema muy importante, y podemos pasar a la siguiente. Otro tema muy importante es otro riesgo a nivel tributario, y bien lo comentaba Desiree. Cuando nos sentamos a pensar negocios, ¿verdad? Y aquí Desiree ha sido una aliada estratégica, ¿verdad? Y una persona de suma valía para todo lo que tiene que ver el pensamiento de nuevos negocios en la compañía, para clientes. Siempre nos sentamos a ver y siempre surge el riesgo de que en alguno de los países me puedan decir, mire, usted está constituyendo un establecimiento permanente aunque no tenga una presencia física, y eso, señoras y señores, es un deal breaker. Eso o mata un negocio o del todo no permite que el negocio inicie. Entonces también tenemos retos ante la falta de una normativa específica que me venga a prever o que me venga a mí a regular temas específicamente hablando sobre renta y establecimiento permanente y lo que esto puede implicar para una empresa extranjera que lo único que quiere es ingresar al país a comercializar por vía del e-commerce. Veamos que estos dos retos son de suma importancia, ¿verdad? Y quiero agregar un tercer reto que también es bastante importante, que lo vemos aquí para el final, y es que también ante la falta de una normativa como la que sí prevé Zona Libre Colón con la clave de operación complementaria, podemos tener cuestionamientos sobre la titularidad y la posesión de las mercancías. Son cosas aparte. Una cosa es la titularidad como tal de quién es el propietario y otra cosa es como tal la posesión, por ejemplo, de una empresa que me está prestando ciertos servicios logísticos sobre las mercancías como tal. Este es un temazo y este realmente es un dolor de cabeza, para serles totalmente franco, cuando se está pensando en algún tipo de negocio a nivel regional, porque entonces surge la duda de que la empresa que está gestionando sus inventarios dice, bueno, pero voy a perder la titularidad, voy a perder yo la propiedad de mis mercancías. Y otras empresas dicen, por ejemplo, los operadores logísticos dicen, yo no quiero que me tomen que estas mercancías son mías, porque me pueden malinterpretar un servicio con una venta de un bien, que son cosas total y completamente aparte, hasta por un tema de la propia actividad económica que desarrolla la empresa como tal. Haciendo estas acotaciones, yo quiero traer a colación que, por ejemplo, con el tema de la titularidad y la posesión, la normativa, el reglamento de Zona Libre Colón es súper claro en este punto y resuelve algo que, aunque parezca muy sencillo, es algo realmente trascendental y realmente importante, porque en el caso de Zona Libre Colón tenemos las dos figuras, o la zona libre que vende o que hace su propia operación en comercio electrónico, o bien mercancías en consignación, y claramente queda establecido que las mercancías están bajo un servicio, que las mercancías no son de la empresa que las está operando. Algo que parece tan sencillo, algo que parece tan simple, no lo es algo trascendental, y eso me lleva a mí a la siguiente diapositiva. Yo aquí quiero hacer una acotación
y es que yo tengo un especial amor por Panamá, porque Panamá me cobijó a mí durante mi infancia. Ahí le conté a Desiree, bastantes veces me caí en Calzada de Amador patinando. Entonces, dejando de lado ese cariño, yo tengo que decir que Panamá destaca, y Panamá, una vez más, es un referente en la región. Y por eso es que siempre forma parte de todas las ecuaciones de estructuración de nuevos negocios. ¿Por qué? Porque en casos, por ejemplo, como Zona Libre Colón, tenemos una normativa que ya está pensada para operar. En los demás países no tenemos normativa que esté pensada para operar. Tenemos normativa que toca temas de contratos, toca temas de firmas digitales, certificados digitales, pero no una operatividad como tal, que eso es algo sumamente valioso, y eso justamente es lo que coloca a Panamá en una ventaja comparativa en relación con todos los restos de países de Centroamérica, incluyendo como parte de Centroamérica a República Dominicana. Aquí sí tengo que hacer la acotación, una vez más, en todos los países de la región el comercio electrónico existe, es parte de nuestra vida. Yo no concibo ya un mundo sin comercio electrónico, sobre todo pospandemia, ¿verdad? Porque nos hemos hecho un poquillo más perezosos, ¿verdad? Hasta para salir y atender ciertos eventos presenciales, ¿verdad? Si puedo resolverlo al alcance de una aplicación. Pero el hecho de que se desarrolle el comercio electrónico, repito, no quiere decir que se tengan las normas tan claras como Panamá lo tiene. Y eso es una ventaja y una garantía que este país ofrece a los nuevos negocios y a las nuevas empresas que se quieren constituir. Y repito, esto lo digo siendo objetivo, a pesar del amor tan especial que le tengo a este país. Yo quisiera tal vez retomar aquí en esta parte de la… ¿No podemos hacer la siguiente? Sí. ¿Paso a la siguiente? Sí. Bueno, tal vez antes de pasar. Ya. Sí, antes de terminar, yo lo que quisiera tal vez era comentar y justamente acotar, ¿verdad? Que en relación con la región, una vez más, reitero, el comercio electrónico existe, no se tienen normas específicas que regulen alguna gestión tipo Zona Libre Colón, y esto para Panamá es una fortaleza, ¿verdad? Se los he dicho ya como 3 veces, pero es que en serio forman parte de todos los análisis que se tienen que hacer. Y una vez más, Panamá lo que hace es colocarse una vez más como un hub para la región, y por algo es que este país es lo que es. Se ha tenido la visión de tomar las decisiones en tiempo, se ha tenido la visión de establecer los instrumentos jurídicos y operativos en tiempo, y esto es algo que realmente destaca para este país. Y ya más que todo pasando también a la parte de conclusiones para poder hacer aquí tal vez uso eficiente del tiempo. Panamá cuenta con condiciones logísticas inigualables, y esto ustedes lo tienen presente. Vean, yo tenía varios años de no venir a Panamá y me asombré cuando en el avión vi la revista esta que traen los aviones, cuando vi el nuevo aeropuerto que tiene este país. Es impresionante el aeropuerto que tiene Panamá. Yo no sé si ustedes son conscientes de eso. Eso es algo que es un punto vital que ustedes tienen que tomar en consideración, porque en el resto de la región no es así. Aquí realmente los impuestos se ven en su desarrollo, ¿verdad? En la infraestructura vial, y se aprecia a diferencia de otros países, por ejemplo, con un aeropuerto como tal. Y oigan lo que estoy diciendo. No se burlen del extranjero, por favor. Oiga lo que estoy diciendo, ¿verdad? Imagínense lo que es en otros países donde esto cuesta mucho más apreciarlo, ¿verdad? Miren, a mí me gusta en este tipo de presentaciones, aquí no vamos a hablar de política, por favor, así que me dejan la risa sarcástica. A mí me gusta en este tipo también participar con Fernando, colega de Costa Rica, porque no es lo mismo cuando nosotros mismos nos alabamos las fortalezas que tenemos. Es bueno de vez en cuando escuchar cómo nos ven nuestros vecinos, ¿no? Entonces, un punto muy importante que él dice es, y no voy a rescatar el tema de la risa y los impuestos y eso, ya eso, olvídenlo, voy a pasar adelante. Un punto muy importante que él destaca es que ya tenemos una iniciativa, tenemos algo que nos marca como un diferencial. Y tenemos que hacer que esto sea nuestra punta de lanza para seguir adelante en esa evolución. La realidad es que, como él comentaba, el comercio electrónico llegó para quedarse. O sea, demostramos con la pandemia que se puede trabajar de manera virtual, que uno se puede capacitar de manera virtual. Aquí el Colegio de Contadores durante la pandemia continuó con sus capacitaciones y todos nos adaptamos y pasamos por la penosa tarea de, oye, se me colgó la presentación, disculpen, avancen, ayúdenme, pero lo logramos. Entonces, si nos hemos venido adaptando, las empresas lo van a seguir haciendo y va a llegar un punto
en que nuestro norte no va a ser solamente atraer la inversión extranjera para que se establezca en Panamá, porque es que ya no va a ser necesario tener un vehículo fijo para que el comercio se dé. Correcto. Entonces tenemos que buscar y proponer esas herramientas, esa normativa, que entre ya exista esa conexión, esa simplicidad, esa neutralidad, para que también la inversión extranjera venga, pero ya entonces bajo la modalidad de lo que es el comercio electrónico. Entonces, en ese punto, está claro que las operaciones de comercio electrónico en Panamá son un medio probado. O sea, y no hace falta que entremos en el ejemplo de todas aquellas empresas que incluso desde su génesis nacieron bajo la modalidad del comercio electrónico, sino que además es una opción para que las empresas pequeñas y medianas, sin mucha estructura, ya puedan pensar en alcanzar otros mercados. Sin duda alguna, este tema de cómo lo resolvemos desde el punto de vista fiscal es algo que le debemos prestar atención. Tenemos que nuestras normas están ideadas para tratar fiscalmente una operación en zona libre de Colón que está establecida y que la separo en exteriores, interiores, exenta, gravada, pero siempre cuento bajo una normativa que está estructurada bajo ese modelo. Tengo presencia en Panamá. Ahora no, tenemos que adecuarnos. Va a haber una inversión extranjera a nivel de comercio electrónico. Tenemos que promover y fortalecer la figura del operador logístico como nueva actividad incentivada, que es el que vamos a tener acá. Entonces, ¿cómo hacemos para que coexistan todos esos protagonistas en este ecosistema que hemos denominado comercio electrónico? Y la última conclusión, sí, Fernando. Y tal vez decir, quiero rescatar algo importantísimo que dijiste, y es que, y de hecho está en el segundo punto, vamos a ver, ya ustedes tienen una fórmula aprobada, y eso es algo que es importante tomar en consideración, ¿verdad? Y esa fórmula aprobada es la mayor garantía que se puede dar para las empresas de que los negocios caminan. Vean que yo les comentaba que en otros países de la región hay que empezar por estructurar un negocio, y por pensar un negocio y saber si va a funcionar es toda una suerte en muchas ocasiones. Eso es algo que yo quisiera resaltar en este punto porque me parece de vital importancia. Y algo que es muy importante también es, ya Desiree señalaba, porque como todo hay retos que son importantes, ¿verdad? En materia fiscal hay retos que son importantes como tal, pero no deja de ser que ya se cuenta, digamos, con la plataforma como tal. Y por eso la última, digamos, la última conclusión es que qué rico sería un trabajo conjunto de las empresas del sector, de los consultores, de la misma administración, porque ya la figura existe. Si bien es cierto, puede demandar mejoras, ya la figura existe, y esto, repito, es una ventaja competitiva que el país tiene. Y esto es un recuento que estamos haciendo en relación con el resto de países. Y para tomar aquí, digamos, en cuenta, una vez más, ¿verdad? Tengo que reconocer, Panamá una vez más lidera como un hub a nivel de la región, y ahora como un hub digital, con la visión que se tuvo de incorporar la clave complementaria de operación en zona libre Colón. En mayo de este año, y a manera no de bochinche, sino de como CNN informa, Aduanas estuvo en una comisión reunido con el CAF para promover una nueva legislación que desde el punto de vista de aduanas se adecue también a lo que el comercio electrónico es. Entonces, sin duda alguna, sería muy beneficioso que se puedan todos estos actores armonizar en una legislación que lo enfoque desde el punto de vista de protección de datos, desde el punto de vista de contractual. Ya tenemos la factura electrónica, que también lo enfoque desde el punto de vista de competencia, desde el punto de vista de aduanas y desde el punto de vista de fiscalidad, la principal fiscalidad que hay aquí en Panamá, bueno, a nivel de impuestos sobre la renta y a nivel de ITBMS. Deciré nada más una última idea con eso que acabas de decir, que me parece muy importante, es responsabilidad de nosotros participar, ¿verdad? O sea, recientemente tuvimos en Costa Rica tenemos una nueva ley general de aduanas, ¿verdad? Y fue un mundo porque al final cada gremio quería sus propios intereses. Entonces, si al final del día también no nos unimos, ¿verdad?, a pensar qué es lo mejor, por lo menos en una base general, se nos puede dificultar. Y de ahí el llamado que justamente está diciendo Desiree, pensemos en un fin común para fortalecer la figura como tal. Queremos culminar con esta frase célebre o esta frase que nos invita a la reflexión, y es: tenemos que renovarnos, tenemos que ver qué están haciendo nuestros vecinos, tenemos que examinarnos, ver cuáles son nuestras fortalezas y en qué podemos mejorar. Y ese es el fin de este tipo de eventos,
Este evento que está para actualizarnos, para el networking, para conocer de qué debo estudiar, en qué debo profundizar. Y nos pareció entonces una excelente oportunidad de compartir con ustedes este tema que esperamos que haya sido del agrado de ustedes. Y bueno, ya estamos a disposición en caso de cualquier interrogante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros expositores, gracias por acompañarnos. Bueno, Desiree, ya tú eres panameña, ya tú estás aquí, así que ya estás en el plano nacional, y a nuestro invitado internacional, Fernando Muñoz, que nos acompaña desde Costa Rica. Vamos a hacer entrega.